no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Te invitamos cada sábado a reunirte con nosotros a partir de las 7 de la mañana por nuestro canal de YouTube y a las 3 de la tarde en nuestra reunión presencial. No faltes. Tú eres bienvenido en mi casa, tú tienes un hogar. Ven y quédate contigo, quiero estar, papá. Que tu presencia no se vaya nunca más. Mi casa y yo serviremos al Señor. Te invitamos a nuestras reuniones presenciales de martes a jueves, un espacio donde compartimos de la palabra y nos edificamos juntos como una sola iglesia. Te esperamos. Sé que esperas más de mí, Señor, porque te has presentado a mi vida, te has revelado, me has dado la misericordia de conocerte, me has concedido, Señor, una vida nueva, me has concedido arrepentimiento, a pesar de que anteriormente, Señor, vivía y en mí solo había un espíritu de desobediencia, el mismo que opera en los hijos de ira. Pero tú me tomaste de en medio de las tinieblas para ahora, Señor, en tu luz admirable, hablar de tus virtudes. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón,
Padre, mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Aleluya, canta aleluya. Aleluya, alaba al Rey. Aleluya, aleluya. Levantamos nuestras manos. Aleluya, al Rey que es digno. Aleluya, a Yeshua el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Yo quiero que se escuchen nada más las voces y que todos podamos cantar: tú eres Dios eterno. Cantemos todos juntos.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Otra vez. Eres Dios eterno, Solo tú eres bueno. qué hermoso se escucha. Dios incomparable. Eres Son tus tú. hijos, Señor, tus redimidos, Daré cantándote. de tu gran amor. Te anhelamos, Eres mi Señor, te amamos. mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Gracias, Yeshua. Cuán hermoso es alabarte. Oh, Yeshua, tu nombre es grande, digno de alabar, digno de toda nuestra adoración. Aleluya, Aleluya. aleluya, para ti, Yeshua. Aleluya, Yeshua es el Rey. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Equipo, quiero hacerles una pregunta a esta hora. Y es, ¿qué se les viene a sus mentes cuando les menciono la palabra reinicio? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra cabeza?
volver a empezar. ¿Qué más se nos viene a la mente con la palabra reinicio? Empezar de cero. Y saben, la semana pasada cuando estaba hablando acerca de origen y el nacimiento, pensaba que el Padre me iba a llevar a hablar sobre empezar de cero, pero en realidad todo el trasfondo del estudio y por donde el Padre nos llevó fue a comprender que debemos primero no olvidar de dónde hemos caído, recordar de dónde comenzó nuestra decadencia, dónde inició, cómo nos encontró el Eterno, cómo nos encontró. Estábamos ¿qué? Envueltos en ¿qué? En nuestra sangre. ¿Ok? Esa niña indefensa, esa niña abandonada por sus padres, esa niña abandonada en el campo, ¿qué le sucedió? Pasó el Padre y tuvo misericordia, o sea, derramó gracia, derramó misericordia sobre ella. Esa niña creció, se volvió grande, maduró, pero así como maduró, también maduró sexualmente, nos decía la palabra. Y eso la hizo someterse a otros peligros, a otras pruebas las cuales tenía que superar. Pero aún en medio de esa madurez se encontraba desnuda, desventurada. Aún en medio de esto dice que el Padre la ve y la cobija, o sea, la cubre. Le dio su protección y entró en pacto con ella. Y después de que entra en pacto con ella, esta jovencita crece, se fortalece, la puso en un estatus de reina, pero aún estando en sus manos, se apartó, se alejó, entró y se convirtió peor que una ramera. Y el Padre nos mostraba a través de la palabra que era llamada como una adúltera, y veíamos por qué el adulterio era mucho peor que una prostituta, que una ramera. Y decíamos que aún una ramera lo hace por necesidad, pero una prostituta lo hace gratis. Una adúltera lo hace gratis, perdón. Una adúltera no tiene vergüenza. Y eso era lo que estaba cometiendo el pueblo en aquel momento. Y simplemente el Padre nos lleva a poder introducirnos y entender que a nosotros nos encontró en ese estado, nos encontró desventurados, nos encuentra de esta forma. Y decíamos que hay dos líneas de tiempo que están corriendo al mismo tiempo en nuestra vida, una buena y una mala. En esa línea de maldad, en esa línea de oscuridad, nos introdujeron nuestros padres. Adán y Eva se apartan. Y en ese momento caemos en ese lugar de oscuridad, en ese lugar de tinieblas, en ese lugar desierto, ese lugar donde el papá no quería que su amada estuviera, donde el esposo no quería que su novia estuviera, que era el lugar en donde él se había apartado y él había decidido no estar allí. Ese lugar fue donde nuestros antepasados quisieron estar. Después de esto, todos nuestros descendientes, todos los descendientes de Israel anduvieron en ese lugar de oscuridad, y allí fue donde fueron encontrados. Pero nuestra vida comienza a cambiar, y nuestro pueblo comienza a cambiar y a un rumbo totalmente diferente después de que fuimos encontrados por Él. Mi pregunta la semana pasada era: ¿por qué razón el Padre simplemente no tomó a Israel y volvió a comenzar de cero con ellos? No, siguió en esa misma línea de tiempo, encontrándolos envueltos en pecados y delitos, y de allí comenzó una historia con ellos, diciéndoles: recuerden de dónde cayeron, nunca lo olviden. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes, uno de los problemas que tenemos nosotros cuando nos acercamos a papá, es que uno de los problemas más grandes que tenemos es que nosotros tendemos a olvidar y nos empezamos a envolver en tantas cosas que vienen a este mundo, que no se nos pueden presentar, que olvidamos con facilidad.
A veces podríamos preguntarnos por qué el Eterno repite tanto en la palabra. Repitan esos mandamientos, hablen de esta palabra, escúchenlas, escríbanlas en su corazón, escríbanlas en su mente. Y es como si mira, ustedes leen la Biblia y es como si cada parte, cada vez que vamos a un capítulo nuevo, cada capítulo está repitiendo lo anterior. Y todo el tiempo está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero es que, equipo, nosotros aprendemos por repetición. Y si no nos repiten, no aprendemos. Es imposible que aprendamos si no nos repiten. Y quiero que esta tarde, esa palabra reinicio, quiero que la conecten con la palabra o con la frase volver a comenzar. Para que les quede claro hasta dónde nos ha llevado el Padre hace 2 semanas atrás. Ok. El Padre nos estaba mostrando que estamos hundidos en un mundo lleno de oscuridad. Entre eso nos muestra que en el primer siglo, cuando Yeshua está hablando con sus discípulos y los quiere acercar a Él y que aprendan sobre el mundo de tinieblas, los lleva a Banias. Y desde Banias, Cesarea de Filipo, les muestra el mundo de oscuridad, el cual se iban a empezar a enfrentar. Los estaba capacitando, llenándolos, dotándolos de poder para que entendieran que ni aún las puertas del Hades y del infierno podían prevalecer sobre ellos. Y eso era lo que ellos tenían que entender. Fue a partir de ese momento donde Yeshua les muestra y se manifiesta en gloria, teniendo una transformación en su carne. Y de ahí comienza a mostrarles que la única manera para poder doblegar y dominar ese mundo espiritual es que realmente nuestra vida haya cambiado por completo. Porque ese mundo no va a poder someterte a ti en esclavitud hasta que tú no tengas una transformación, una metamorfosis. Por eso es que Yeshua, estando en el monte, dice que Él se transformó, se transfiguró y aparece Moisés y Elías al lado de Él. ¿Por qué Moisés y Elías? Ok, Moisés representando profetas y Torah. Y decíamos el por qué se tiene que presentar en ese momento los profetas y la Torá. Y volvíamos a Mateo capítulo 5, en donde se nos habla acerca que cuando Yeshua, hablando de este tema, dijo que Él no vino a abolir, a abrogar la ley ni los profetas, sino a darle pleró, su completo valor, a llenarla, a completarla. O sea que en el momento de que se estaba manifestando Yeshua transformado en gloria, en ese momento estaban junto a Él aquellos que representaban la Torá y los profetas. Todo el complemento de la palabra conocida. En Él estaba la palabra del Eterno. Él era la palabra del Eterno. Él caminaba la palabra. Él experimentaba la palabra. Y eso que estaba sucediendo en su carne estaba demostrando lo que estaba pasando internamente en Él. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? Que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Ok? Y eso nos va a llevar a una transformación. ¿En dónde? En nuestra carne. Yo no puedo cambiar en mi carne, aunque quiera dejar de hacer lo malo, aunque quiera dejar de experimentar el pecado. No voy a poder hacerlo si primero no tengo una transformación en mi mente. Si primero no transformo mis pensamientos. Y para cambiar mis pensamientos es una decisión diaria de cada uno de nosotros. Eso nos llevaba y decíamos, ¿y qué tiene que ver todo eso con todo lo que los discípulos vivieron cuando Yeshua les está dando ejemplos a través de niños? Y eso era lo que veíamos. O sea, ¿qué tiene que ver los demonios? ¿Qué tiene que ver la oscuridad? ¿Qué tiene que ver la transformación en mi mente? ¿Qué tiene que ver la transformación en mi carne con que Yeshua, para hablarles acerca de cómo era el reino de los cielos, traiga a un niño, se los muestre y les diga que tienen que tener fe como la tienen ellos? Y que más adelante me hable de adulterio y me empiece a hablar acerca de la carta de divorcio y me diga al final
dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Eso lograron comprenderlo. ¿Cómo conectamos eso? ¿Cómo hago una conexión de lo anterior, de lo que el enemigo está mostrando en el reino espiritual, y cómo Yeshua quiere, o más bien les está mostrando a los discípulos que pueden dominar este mundo con los niños? Pues el ejemplo más claro que nos dio para entenderlo fue con aquel joven endemoniado, que sus discípulos quisieron echar fuera demonio de ese joven y no pudieron. ¿Y qué dijo Yeshua? Generación incrédula. Y luego les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Luego los discípulos empiezan a preguntar: ¿por qué no pudimos? ¿Y qué le dice? Este género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Y en medio de ese proceso, cuando le traen al joven a Yeshua, el joven le pregunta al papá: ¿y desde cuándo está así? Y el papá le dice: desde niño. Todo lo que ese padre tuvo que haber permitido que ese niño conociera. Todo lo que ese padre tuvo que haber permitido que ese niño se introdujera para que llegara a ese estado en su juventud. Pero aún estando en las manos del maestro, aún estando en la oscuridad, el maestro vino, tuvo compasión y lo vio envuelto en su sangre, en su pecado. Tuvo misericordia de él y fue sanado, porque lo anheló. Y eso nos llevó a entender que para yo poder comenzar una sanidad en mi vida, o en poder experimentar un cambio en mi carne, una metamorfosis en mi carne, es necesario primero recordar de dónde he caído y poder desde allí tener un sincero y un genuino arrepentimiento. Si yo no logro conectarme con ese arrepentimiento, yo no voy a poder generar los cambios en mi vida. Porque ¿de qué forma es que el Padre derrama misericordia? A través del arrepentimiento. Porque dice la palabra que Abraham, de alguna manera, el Padre derrama justicia sobre él. ¿Por qué? Porque creyó. O sea que para que el Padre derrame justicia sobre tu vida, debes creer. ¿Cuál es la frase entonces práctica? Y aquí es donde vamos a introducirnos al día de hoy para entender la palabra reinicio. ¿Cuál es la frase práctica que les dije? ¿Sí? Volver a comenzar. Quiero que eso porque lo vamos a repetir muchas veces. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿A quién no le gustaría el día de hoy tener la oportunidad de volver en el tiempo a un punto específico de su vida y volver a comenzar y hacer las cosas diferente? Dígame, ¿a quién no le gustaría volver a un punto específico que sientas que fue donde todo comenzó a fallar? Creo que nos preguntan eso y todos diríamos: wow, como quisiera eso no haberlo permitido en mi vida, ese momento poderlo cambiar. ¿Tú te imaginas cómo este padre de ese muchacho, ese joven endemoniado, no le hubiera gustado volver al momento, y no sabía en qué momento fue que su hijo permitió que su hijo llegara y permaneciera en ese estado de oscuridad? Y no quería en ese momento de pronto volver el tiempo atrás. Y lo que a mí más me parece interesante de esto es que el Señor, el Padre, siempre a nosotros nos va a tratar a través de preguntas. Y es cuando Adán peca, la pregunta que le hace el Señor a Adán, ¿cuál es?
Adán, ¿dónde estás? Miren, cuando una persona está perdida, cuando una persona está en un momento de caos muy fuerte en su vida, o una persona quiere escapar de una situación difícil, o una persona está confundida, la pregunta que debería hacerse es: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí comienza todo. Porque el problema por el cual la mayoría de personas no pueden encontrar ayuda y no pueden ser sanadas no es porque no se pueda y no puedan encontrar una sanidad. Es porque no quieren contestar a esa pregunta. Es porque su orgullo no los deja contestar a la pregunta: ¿dónde estoy? Hasta que no podamos contestar a la pregunta ¿dónde estoy?, es muy difícil que la ayuda llegue. Yo quiero que piensen en el momento en que Adán y Eva cometen o entran en ese estado de pecado. ¿Cómo se sintieron por un momento? Avergonzados, decaídos, cabizbajos, sentían temor, ok, claro que sí. Pero llegó un momento donde ellos mismos dijeron: nosotros podemos limpiarnos. Yo puedo limpiarme de mi maldad. Y cuando ellos dijeron yo puedo, mira, eso se llama orgullo. Nunca vamos a poder solos hacer nada. Porque si no, Adán hubiera visto a los animales que todos tenían ayuda idónea, y él se vio que no había ayuda idónea para él, y él pudo haber dicho: qué bendición, estoy solito, puedo solo. No, él se dio cuenta que no había una ayuda contraria al lado de él. Tanto así, la situación es tan interesante que la misma palabra dice que es la primera vez que el Eterno utiliza o cambia la manera en cómo se dirige a su creación. A todo él terminaba cada día diciendo: y vio Dios que era. Y ese día que ve a Adán poniéndole nombre a los animales, ese día lo mira y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda contraria. Voy a crear a alguien que le lleve la contraria todo el tiempo. Porque ¿saben cuál es el problema de nosotros solos? Nos vanagloriamos. Creemos tener la razón siempre. Es necesario que haya siempre al lado alguien que se dé cuenta que no tenemos la razón. Pero tú eres un orgulloso de primera que no se da cuenta. La persona valiosa que tienes a tu lado y que te está confrontando todo el tiempo. La persona que el Padre puso a tu lado para levantarte. Para que fueran un equipo. Y fíjense en que yo pienso en Adán en este momento cuando se ve envuelto en pecado. Inmediatamente lo primero que hace, ¿qué es? Buscar la forma de cubrirse, porque dice: yo puedo hacerlo, yo puedo solito, yo solito puedo cubrirme. Voy a agarrar unas hojitas de higuera, voy a agarrar aquí, me hago aquí un traje especial, me tapo. Y aparte de eso, ¿a dónde lo llevó? A esconderse. Mira, tú normalmente ¿dónde te escondes? Donde menos te vayan a encontrar. O sea, entre más oscuro mejor. ¿Tú crees que en el jardín, el huerto del Edén, cómo era? Un bosque como es, aunque sea de día, ¿no? Buscas la manera de introducirte lo más profundo y esconderte.
para que no te encuentren en ningún lado. Pero yo pienso la importancia de hacernos preguntas, porque yo me imagino por un momento cuando el Señor le está preguntando a Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Tú crees que Adán no lo entendió? Adán entendía, Adán sabía lo que él estaba preguntando. Mira, y eso tuvo que haberlo hecho pensar en su condición, en dónde se encontraba en ese momento. Mire, yo les aseguro que antes de que Dios le hiciera la pregunta a Adán, ¿de dónde está? Yo les aseguro que él se sentía seguro, escondiéndose entre árboles. Sentía que estaba haciendo las cosas bien y había logrado ocultar lo que había hecho. Y simplemente las cosas iban a seguir como si nada, porque él había logrado cambiar su estado pecaminoso y se cubrió y se sentía tranquilo. Mira cuántas personas después de que están en un estado, digamos, vegetal, en un estado ya sin forma, vacíos, hacen algún remiendo y se sienten como si las cosas estuvieran tranquilas, sanas y no tienen que hacer nada más. Ya, estoy libre, estoy sano, estoy sin nada. Yo me imagino a Adán escondido de esa manera. Pero hacer la pregunta y que el Eterno se le hubiera presentado directamente a él con la pregunta, ¿dónde estás? Esa es una pregunta que encara, que confronta. Sí, perfecto. O sea, es una pregunta que lo va a llevar a ver su rebelión, lo va a llevar a ver muy dentro de él su estado, su pecado. Y eso fue lo que el Eterno le dijo a Abraham que tenía que hacer. ¿Qué le dijo a Abraham en Génesis 12:1? Decíamos la semana pasada. Les dije que hoy iba a tener sentido todo lo que estudiamos. Led leja, vete a ti. Examínate. Mira, a veces queremos que sea el Eterno quien haga el trabajo. Y todo el tiempo es como, ¿por qué no me has ayudado? Es que Él no te va a ayudar. ¿Quién dijo que le toca a Él? Él ya te capacitó y te dio las herramientas. Puso el querer como el hacer. Si no lo has hecho es porque eres tú el que no quieres. Y a veces queremos que Él haga un trabajo milagroso y te quite las ganas de pecar y te quite las ganas de hacer lo malo. Eso nunca va a suceder. Nunca va a pasar. Porque Él ya puso en tu vida el querer como el hacer. El problema es que nosotros no queremos. Pero en esta semana yo me preguntaba, ¿por qué? Porque si yo me pongo a preguntarme si yo no quiero ser limpio, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿alguno puede decirme que no quiera ser limpio? ¿Cierto que no? Todos vamos a decir, queremos ser limpios, queremos cambiar. Creo que todos responderíamos a esa pregunta, yo quiero. ¿Quién dice no? Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la razón? Y esa fue mi pregunta esta semana. ¿Cuál es la razón, el impedimento, aquello que me está impidiendo cambiar? Porque ahora ya podemos entender que no es problema del Eterno. Nuestros tutores dejaron introducir cosas en nuestra vida. Nuestras vivencias, a través de nuestras vivencias se introdujeron cosas de nuestro pasado, que nos hacen repetir las historias de nuestros padres, que nos hacen repetir las historias de nuestros abuelos. Y el problema es que si nosotros no limpiamos ese camino, nuestros hijos van a caer en lo mismo. O tus hijos van a seguir la misma condición pecaminosa que tú llevas, o simplemente van a encontrar una pareja cuando lleguen a cierta edad que los va a tratar como tú los has tratado. Y todo lo que tú has hecho, hasta que tú no limpies tu camino. Lo que a mí más me impacta de la historia que leíamos la semana pasada y escudriñábamos la escritura, es que veía que donde hay una mujer que está allí clamando, una madre que está clamando, esa niña no tenía por qué haber padecido todo lo que padeció. El problema es que el estado del padre y el estado de la madre eran en el mismo, estaban en decadencia. Y lo que hicieron con esta niña fue un abandono. Y estando en abandono,
el Eterno la encontró, la cobijó, la abrazó. ¿Cuántos nos hemos sentido en un estado como esos? De pronto llegamos en un momento donde nos sentimos en nuestra vida hermosos. Llegamos a un estado. ¿Quién no ha vivido estados en su vida donde se siente glorioso, como estamos bien, completos? Así se sentía esa joven. ¿Acaso no dice la palabra que esa joven llegó a un estatus de reina? Pero no se dio en cuenta en qué momento aún permanecía la vergüenza en ella. Y cayó nuevamente ahora en un estado peor que la prostitución. Ahora, el problema que tenemos como creyentes, equipo, es que nuestros pensamientos y nuestras convicciones en la palabra de Dios, cada pensamiento que tenemos de la palabra, cada convicción que tenemos de la palabra, no son profundos. Son pensamientos temporales. ¿A qué me hago referencia? ¿A qué me refiero? Que siempre que escuchamos palabras como estas, nos entran por aquí y nos salen por acá. Llega un momento en el cual nos hacen la pregunta, ¿dónde estás? Y como Adán te confronta. Pero así como te confrontó por un momento, así vuelves a tu estado natural. Miren, y eso es importante, y quiero que me presten mucha atención. Y es la voz del Señor, la voz del Padre, te lleva a pensar en juicio. ¿Qué pasa si el Padre te dice, te llama? Mira, ¿qué pasó con Samuel cuando lo llamó y le dice aquello lo cual le va a pasar a Elí y a sus hijos? Por no haber cuidado su casa, por no haber transmitido la palabra en su casa, sino todo tomarlo como un juego. Como no, eso le pasa a otros, en mi casa no pasa. El juicio no se derrama en mi casa. Mira, el hecho de que no se haya derramado juicio todavía en tu casa no significa que no se vaya a derramar. Porque yo te aseguro a ti que cuando tú escuchas la voz de Dios y el Padre te dice, voy a entrar en juicio contigo, aún te dice, apenas te dice eso, yo te aseguro que lo primero que piensas es en la eternidad. Llorarás por un momento, pensarás también, pensarás en el infierno, pensarás en tantas cosas que se nos pueden venir a la mente. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que terminamos ocupándonos en otras cosas, poniendo delante de nosotros hojas de higuera, escondiéndonos entre los árboles. Volvemos a estar en oscuridad. Estamos tan ocupados que terminamos por olvidar el juicio que vendrá, porque estamos muy ocupados. Quiero llevarlo por un momento a Colosenses, capítulo 3, versículo 25. Y dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Mire, te olvidas que la palabra dice que Dios no puede ser burlado, que aquello que sembraste, eso también segarás. Eso es lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice lo siguiente:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mira, en ocasiones nos podemos llegar a sentir en esta misma condición, una condición de juicio, de infierno, de oscuridad, de temor, de desierto, una condición bastante fuerte en nuestra vida. Pero al encontrarnos en ocasiones en esa condición, dejamos que nuestra mente se distraiga, ¿saben? Mientras escuchamos la palabra, porque yo les aseguro que eso pasa constantemente, muchos de nosotros podemos sentarnos sin atención. Te sientes sin atención, medio oyes, medio no oyes, medio dormido, medio despierto, medio cabeceando, medio mirándome y medio llamándome. Sí. ¿Saben que el salmista tiene una palabra para esto? El Salmo 10, versículo 4. Diría el salmista: no hay Dios en ninguno de tus pensamientos. Y el problema es que cuando a nosotros se nos presenta esta situación, ese sistema está diseñado para que te distraigas. Ahorita no tengo tiempo. Sí, viene juicio para tu vida. Ay, Señor, perdóname. Y 3 días después, tu trabajo, tus ocupaciones, tu dinero, tantas cosas que se pueden presentar delante de ti que te van a hacer que poco a poco, sin darte cuenta, no te das cuenta, te cubres con hojas de higuera y dices: veo la bendición de Dios en mi vida, voy bien. Miren, no podemos volver el tiempo atrás. No hay forma. Es imposible. Aunque lo quisieras volver, no vas a poder cambiar tu pasado. No vas a poder cambiar tu historia y volver a comenzar como por arte de magia. Pero vas a poder cambiar tu historia desde donde te encuentras con la pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Esa pregunta, si te la haces sinceramente y te das cuenta que el Padre te la está haciendo desde hace mucho y la está trayendo a tu vida, esa palabra, esa pregunta va a crear, en hebreo sería, va a ser vará, algo nuevo, algo nunca antes visto, va a comenzar en tu vida inmediatamente. O sea, eso no va a cambiar tu historia, va a cambiar tu final. Eso es lo que va a hacer. Ahora sí, reiniciamos. Ezequiel capítulo 16, equipo. Ezequiel capítulo 16, versículo 62. Vamos ahí primero. ¿Cómo terminamos la semana pasada? Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy el Eterno, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Eterno, el Señor.
Una niña arrojada a campo abierto, indefensa, en oscuridad, una condición de sangre, un lugar donde Dios no quería que ella estuviera, un lugar desierto. Dios pasó, la vio, se compadece de ella, derrama justicia, su gracia, su misericordia. La joven madura, queda expuesta a más peligros, aún desnuda, aún descubierta. Dios decide protegerla y hacerla venir y entrar en pacto con Él. Y es aquí donde ella decide ser ¿qué? Ser fiel, leal y sumisa. Esa es la decisión que toma la actitud, la decisión que toma esta joven. Ser fiel, leal y sumisa. Lean Éxodo capítulo 20 si no fue la decisión que intentó tomar. Y que dijo: haremos todo lo que el Eterno diga que tenemos que hacer. ¿Cuántos se han atado con esas mismas palabras en algún momento en la vida? Y aún estando en las manos de Dios, se comportó como una adúltera. Y Dios decide ¿qué? Derramar juicio sobre ella. Este es el punto. Ese juicio, dice Ezequiel, que no duraría para siempre. Que ese juicio duraría hasta que hubiera un cambio de corazón en la joven. Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne nuevamente en su vida. O sea, que eso que era para muerte, el juicio que era para muerte, ¿para qué era? Para traerla a vida. Wow. O sea que, en otras palabras, el juicio, el exilio, sería la cura. ¿Acaso no te has preguntado por qué el Eterno no ha derramado juicio en tu vida? Creo que es el momento para pedirle juicio, ¿sabes? Y fíjense que yo quiero que esto lo llevemos a nuestra vida diaria. O sea, a nosotros. ¿Tú crees que nuestras situaciones son juicios? No. ¿Saben qué es lo que a mí más me sorprendió durante esta semana con el Padre? Que yo no había entendido, la verdad que no había comprendido el rompecabezas que el Padre estaba colocando en mi vida, en mi mente, con todos estos textos. Pero esta semana el Padre me habló tanto a través de esos textos, porque me decía: llegó un momento de juicio. Y eso era lo que me decía. Y escuchen muy bien y tengan la fecha. Si no hay cambios, llegó el momento de juicio. Porque no ha venido juicio a nuestra vida. ¿Ustedes creen que nuestras situaciones son juicios? No. Nuestras situaciones también todavía son consecuencias de muchas cosas que sucedieron. Estamos envueltos en pecados, estamos envueltos en nuestra sangre. Nos siguen aconteciendo porque no hay cambios en nosotros. Y Él sigue teniendo misericordia y está allí esperando que volvamos. Pero no es sino hasta que Él derrame juicio, que esa será la cura verdadera. ¿Cuál fue el juicio para Israel? ¿Cuál fue el juicio específicamente en aquel momento para la nación de Judá? El exilio a Babilonia. ¿Saben cuál es el problema? Y esto es lo que más me preocupa. Lo que continúa a continuación, y quiero que me presten mucha atención. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. ¿Ok? Las tribus del norte
Sí, no digan en su mente, ya conozco la historia. No, estamos repitiéndola. La tierra de Israel hacia el norte, 10 tribus, y 2 tribus al sur, Judá. La tierra creció, se volvió bella delante del Eterno. El Eterno los trajo y los bendijo estando aún allí. Pero ellos se prostituyeron, se contaminaron, y tanto el norte como el sur fueron llevados cautivos debido a su rebelión y debido a su idolatría. O sea, ¿ustedes creen que mientras estuvieron allí en las manos del Eterno había venido juicio? No, habían venido adversidades para hacerlos cambiar. La época de los jueces, ¿qué época creen que fue? Épocas de adversidades en sus vidas, donde el Señor enviaba naciones en ciertos momentos en donde caían y volvían a levantarse. ¿Acaso nuestra vida no es así? ¿No hay momentos en donde nos caemos y volvemos a levantarnos y sentimos como si todo estuviera bien y volvemos a caer y nos volvemos a levantar? Pero eso no era juicio. El juicio que el Padre había dicho que iba a mandar sobre ellos era el exilio. No son más mi pueblo, no seré más su Dios, no serán más mi amada, no me compadeceré más de ustedes. O sea que aún hoy el Padre se ha querido compadecer de nosotros todos los días y todo el tiempo. Y en medio de esto, Judá fue llevada cautiva por el imperio babilónico. Y les aseguro que cuando un exilio comienza, les aseguro que por un tiempo ellos pensaron en eternidad, se los aseguro. Ellos pensaron en juicio. Les aseguro que por un tiempo, y sobre todo ellos, que les había caído Babilonia, los había llevado cautivos, los había masacrado, habían matado a sus hijos, se los habían llevado como esclavos, porque no entran de la mejor manera. Cuando tú te vas al exilio, no se entraba de la mejor forma. Por un tiempo pensaron, ¿por qué lo hice? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué cometí esto? Mira, una vez el Padre ponía en mi boca una frase, y esto quiero que lo tengas en cuenta. Tú tienes solo 2 formas de ser bendecido en la vida, en todas las áreas de tu vida. Estoy hablando de áreas físicas, financieras, emocionalmente. Solo tienes 2 maneras. Una, la que le llamas la fácil, y esa lleva a la perdición. No puedes tener al Eterno en tu vida, ni acercarte a nada que tenga que ver con eso. Alejarte por completo de todo lo que tiene que ver con el Padre. Te aseguro, te va a ir bien, porque ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué le pasó a Judá. Pero su final, ¿hacia dónde llega? La perdición. La otra, hacer las cosas bien con Él. Y cada vez Él se va a acordar de ti y va a estar zarandeándote para que vuelvas al camino y vuelvas a comenzar a hacer las cosas bien. Si es que te empieza a decir, oye, te estás apartando aquí, a mi lado. Porque las bendiciones del Padre no son las mismas que el mundo me puede ofrecer. Pero te aseguro que te da un estatus de rey, de reina. La palabra me dice que de algún modo, por un tiempo, ese juicio los llevó a pensar en eternidad. Pero pasado el tiempo, cuando llegaron al exilio, se acomodaron, prosperaron y no estaban interesados en nada que tuviera que ver con Dios. Se asimilaron.
Tanto así que el Padre esta semana, cuando me hablaba de esto, y la verdad me ponía a llorar mucho pensando en esto, Él me hablaba, era: ¿cuál es el inicio, Señor? ¿Cómo tú quieres que volvamos del exilio? Cuando seamos exiliados, ¿por dónde inicia todo? Y Él me llevaba el libro de Ageo y me decía: reconstruyendo el templo. Eso es lo principal. Hay que reconstruir el templo. Y eso me impactaba, porque todas estas semanas el Padre me ha llevado a hablar acerca de construir, de reconstruir, hablando del papel de la mujer, hablando del rol del hombre. Y me ha llevado sobre este tema de una forma cada vez más profunda, para lograr entender en las áreas de nuestra vida donde debemos restaurar. Y la palabra me dice que el pueblo no estaba interesado en regresar y reconstruir el templo. No querían reconstruir. Ya sea por persecución, ya sea por críticas, ya sea por amenazas, ya sea por susto, por los asuntos de la vida. Yo les aseguro que en un momento donde tú estás en la mejor etapa de tu vida y donde sientes que todo te está saliendo muy bien, tú dices: yo no tengo tiempo para esto. O sea, en otras palabras, pusieron la casa de Dios en un segundo plano y se enfocaron primero en sus propios deseos. Y eso fue lo que hicieron. O sea que el juicio que era para sanarlos y traerlos hacia ellos, a muchos de ellos los hundió. Ageo capítulo 1, equipo. A partir del versículo 2. Así ha hablado el Eterno de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa esté desierta. Fíjense lo interesante. Viene la palabra del Eterno diciéndole al pueblo que llegó la hora de volver a Jerusalén y volver a reconstruir y comenzar por la casa del Eterno, comenzar por la casa de Dios. Y el pueblo dijo: no, aún no es el tiempo, no es el momento de hacerlo. Y como ellos decían que no era el momento, el Eterno envía a Ageo y le dicen: ok, es tiempo para que sus casas estén prósperas. Es tiempo para que sus casas estén bendecidas. Es el momento para que se levanten físicamente ustedes. Pero van a dejar a un lado la casa del Señor, la van a dejar desierta. Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogeréis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Busquen comida, tráiganlo a casa, que eso se les va a ir.
Porque dice el Eterno de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Miren, todo lo diseñado para traer alegría, todo lo diseñado para traer paz, todo aquello lo cual había sido diseñado para traer realización, ahora estaba trayendo insatisfacción, ahora iba a traerles frustración. No iban a ver, aunque hicieran mucho, no iban a verlo. O sea, llega un momento en el cual sientes que las cosas van muy bien, pero asimismo todo lo vas a perder. Todo lo vas a perder. Miren, el templo representaba la morada de Dios. El templo representaba el lugar en donde el Eterno iba a estar. ¿Por qué? Porque es que el Eterno representaba la presencia. Ese templo estaba representando la existencia de Dios mismo en el pueblo. Ese templo estaba representando la supremacía del rey. Ese templo representaba la santidad. Ese templo representaba misericordia. Ese templo representaba autoridad de Dios sobre el pueblo. ¿Y qué habían convertido ese templo? Yo te pregunto, ¿en qué has convertido tu templo? ¿En qué has convertido la casa del Señor? Pero ¿saben cuál es el problema? Que la forma en que ellos vivían era más importante para ellos, que comenzaron a construir sus propias casas y descuidaron la casa de Dios. Ya vuelvo con el Señor. Tengo muchas cosas por hacer. Si no llevo primero alimento a casa, ¿yo qué hago? Si primero no me acomodo, ¿yo cómo lo busco? Si primero no hago esto. ¿Has escuchado alguna vez eso salir de tu boca o de la boca de alguien? Ese es el primer paso cuando estamos llegando a este estado, al estado final. Ya estamos. Ellos estaban de algún modo deshonrando a Dios con sus listas de prioridades. ¿Cuál era la prioridad para ellos? Creo que allí es donde inicia todo, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? Yo te pregunto. ¿Tu prioridad es tu casa, tu provisión diaria? ¿O tu prioridad es tu sanidad? ¿Tú qué crees que es lo primero que deberías estar poniendo tu mirada? En lo primero que deberías estar poniendo tus ojos. ¿Ustedes qué creen que para aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado, enfermo desde niño, cuál era su prioridad en ese momento? ¿Será que su prioridad había cambiado? La mujer del flujo de sangre, ¿ustedes creen que la prioridad de esa mujer cambió? Gastó todo su dinero por su sanidad, todo lo que tenía por ser sana. Pues hasta ese punto el Eterno te puede llevar a gastar todo tu dinero por tu sanidad, a gastar todo lo que tienes para restaurarte. En otras palabras, sus prioridades estaban basados en sus deseos, en sus necesidades, y eso se llama idolatría. Así de sencillo. Ustedes sabían que de esta forma es que el hombre sigue siendo un idólatra.
el hombre sigue cayendo en ese estado de perdición. ¿Yo cómo puedo tener un nuevo nacimiento? Porque es muy fácil yo simplemente pararme aquí y decirles, mire, para reiniciar, lo fácil es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Y comencemos otra vez. Eso lo hemos repetido muchas veces. Porque a muchos no les funciona. Porque solamente tenemos eso como un conocimiento. Pero no hemos aprendido a vivir en ese nuevo nacimiento. Y es que ¿cómo voy a experimentar el nacer de nuevo en mi vida si primero no he restaurado mi mente? Si primero no he logrado sanar mi conciencia de obras muertas. Si primero no he sido libre. Y el problema para ser libre es que sentimos que podemos solos. Que sentimos que todo lo podemos hacer. Y llega ese momento en el cual llegan las ocupaciones de la vida. Mira, ese sistema está diseñado, equipo, para que tú no te des cuenta lo que estás pasando y lo que estás viviendo. O si te das cuenta, no quieres hacerlo, porque eres un orgulloso. Mire, yo he entendido, y eso es una de las cosas que a mí más me emocionan últimamente, y es que yo le doy gracias al Padre por haber puesto su mirada en nosotros. Porque ¿qué éramos nosotros para que Él nos mirara? ¿Qué somos nosotros para que el Padre nos mire y nos muestre su palabra y quiera hablar a nosotros y nos esté diciendo? Yo no sé si lo han entendido. El Padre nos está dando las herramientas y la oportunidad de no formar parte del montón que va a hacer fila diciendo: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre pues yo guardé la palabra, yo guardé la Torá, yo guardé fiestas, yo estaba allí de primera, yo llegaba a organizar, yo llevaba a hacer las cosas. Nos está dando la oportunidad de formar parte de ese remanente, de esa novia. Y eso es lo que Él está haciendo en tu vida. Eso es lo que está haciendo con mi vida. Y la única manera para que eso ocurra es que haya santidad. Y una de las cosas que a mí más me impacta en la palabra en cuanto a este tema de santidad es que siempre que yo veo la santidad en la Biblia, cada vez que el pueblo se acercaba más a santidad, así como muchos se acercaban, otros se iban alejando. Porque donde hay santidad, cuando el Eterno derrama su santidad, te puede pasar lo que le pasó a aquel hombre cuando tocó el arca. Si eso aún no nos ha pasado, es simplemente porque aún estamos en el camino de la santidad. Pero cuando se llega a ese nivel, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, eso es lo único que puede salir de nuestra vida. Mira, Dios nos está dando la oportunidad, equipo, de dejar nuestro pasado a un lado y traer en orden nuestras vidas. Versículo 11, seguimos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Y continúa el 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, todo el resto del pueblo, la voz del Eterno su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Eterno su Dios, y temió el pueblo delante del Eterno. Entonces Ageo, enviando
enviado del Eterno, habló por mandato del Eterno al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dime, ¿dónde es difícil cumplir? ¿Dónde es difícil ponerte a cuentas con Él? No es difícil. Es práctico. Es de decisión. ¿Saben cuál es el problema? Que este sistema te enseñó a ser mediocre. Este sistema te enseñó a aburrirte con facilidad. Desde niños. Ya un niño, si no está pegado a la tecnología, ya dice: me aburro. Este sistema nos ha enseñado a querer las cosas fáciles y rápidas. Tanto así que nos gustan los videos que salen: cómo volverte millonario en un mes. Porque no nos gusta pagar el precio. No nos gusta que nos tome tiempo. Nos gustan las cosas que sean así. El problema es que tú has tenido la oportunidad de cambiar muchas veces y no has podido porque no has querido. Y ahorita me van a entender el por qué les digo esto. Porque sí, el Señor nos ha dado muchas oportunidades y vas a empezar a hacer memoria y vas a empezar a volver a los inicios, a tus inicios, y te vas a dar cuenta que siempre el Padre te ha dado la oportunidad de cambiar y no has querido, no la has aprovechado. Mira, en muchas ocasiones nos podemos preguntar si el problema de la caída de Eva fue por culpa de sus emociones, de ser tan emocional, porque cayó, porque el Señor le permitió, nos permite tener emociones. Si nuestro problema son nuestras emociones, ¿por qué el Padre nos permite tener esas emociones? Entonces recuerden esto, recuerden que nuestras frustraciones actuales, nuestros problemas actuales, es porque tenemos que sanar nuestro niño interno. Hay un niño que está dolido. Hay un niño que sufrió abandono cuando tenía 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 13 años, 14 años. Ese niño está dolido. Aparte, vámonos a la concepción. Padres que no querían tenerlo, padres que querían abortar. ¿Tú qué crees que le transmitieron a ese bebé? ¿Cuántos no crecen sin saber el por qué? Piensan o sienten lo que sienten y por qué no logran sanar. Ahora únele a eso los pecados generacionales que se trae desde tus abuelos, y todos repitiendo la misma historia, y ahora tú estás repitiendo la misma historia de ellos. Tú tienes solamente 2 opciones en tu vida: o repetir la historia o restaurar, no más. Y por eso yo quiero que recuerden todo lo que hemos venido hablando las últimas semanas, porque todo se trata de lo mismo. El Padre nos ha mostrado de que hagamos memoria, llevemos la historia de Israel, es la historia de nuestras vidas todos los días. Pero es a través de nuestras emociones, de esos momentos en los cuales nos sentimos frustrados, cansados, que no podemos más, en donde Él empieza a trabajar en nuestra vida. Mira, la manera de conectarnos con un mundo espiritual es a través de nuestras emociones. Esa es la forma en cómo te conectas con Él. A veces el orgullo, la pena no te deja hacerlo, porque creen que la música, la música conecta mucho con el mundo espiritual. ¿Cómo se encontraba Israel cuando Moisés baja del monte? ¿Qué estaban haciendo?
Tenían música, cantos, panderos, danzas, bailes, drogas, desenfreno total estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque esa es la manera rápida de conectarse con un mundo espiritual. O sea, de tener contacto con ese mundo de tinieblas. O sea, utilizaron algo que el Padre había dejado para conectarse con Él. Lo estaban utilizando para conectarse con un mundo de tinieblas. Porque siempre queremos creer a la mentira. Como no quisimos creer a la verdad, se nos presenta la mentira. Y han habido momentos en nuestra vida en donde hemos logrado hacer clip. Algo, una situación te ha llevado a postrarte de rodillas, a pedir perdón y a querer salir de allí. Esa situación hace que por un tiempo, 2, 3 meses quizás, algunos más, sientan que cambiaron. Porque eso produce, ¿saben? A eso es lo que se le llama, lo que dentro de la religión le llaman remordimiento, pero que en realidad es el primer paso al arrepentimiento, si no lo sabían. O sea, ¿por qué la palabra me dice que yo debo recordar de dónde he caído? ¿Cuál es la razón por la cual Dios dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete? Porque Él deseaba que el pueblo hiciera memoria de dónde había caído. ¿Por qué lo creen? Porque es que cuando nosotros recordamos y hacemos memoria, mira, el ser humano es bueno para recordar, pero para vivir, para recordar todo aquello lo cual le causa ira, todo aquello lo cual quiere permanecer enojado con alguien, todo aquello lo cual le causa tristeza. Cuando una persona se muere, alguien te falta, un ser querido, ¿por qué vives hundido en tu dolor, en tu situación? Porque estás todo el tiempo recordando. Si no tuvieras memoria, no pudieras llorar, porque lo que lloras es por los recuerdos que tienes. Salomón dijo, es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. ¿Cuál es la casa del luto? La casa del muerto, en donde están velando a un muerto. ¿Tú te imaginas? ¿Tú sabes cuáles son las conversaciones que hay en la casa del luto? ¿Qué conversaciones tienes con las personas que están allí en un velorio? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Entendieron? ¿Vieron lo que estamos hablando? Y pueden unirlo con esto. Hay vocaciones en la vida donde se nos presenta la oportunidad de poder entender juicio, hablar sobre la eternidad. Hay situaciones que se nos presentan así, pero nunca esas oportunidades las aprovechamos. Pasa el tiempo y ¿qué es lo que sucede? Volvemos a nuestra condición nuevamente. Y es como si siempre está la oportunidad allí, se nos presenta y se nos va. Ese es el momento indicado, equipo. Mujer, hombre, esposo, esposa, hijo que me escuchas. Simplemente dile, Padre, no puedo más. Yo no solamente quiero ser un oyente, quiero ver los cambios reales en mi corazón y en mi vida. Yo me he permitido entrar en esta situación en la que me encuentro. Son tantos pensamientos los cuales corren por mi mente día tras día. Son tantas las palabras las cuales pueden salir de mi boca día tras día. De enojo, rabia, depresión, frustraciones. Padre, aún las situaciones que se nos presentan alrededor, contiendas con nuestros hijos,
en nuestro trabajo. Papá, la verdad es que aún debemos sanar nuestro niño interior, porque nos hemos sentido, amado Padre, tan avergonzados de habernos apartado de ti. Dile: Padre, aquí estoy. Papá, aquí me encuentro. No tengo nada para ofrecer. Solo tengo mi vida entera para darte. Quiero reconciliarme contigo. Quiero comenzar de cero contigo. El anhelo de mi corazón y mi oración a ti esta tarde es ser lleno de tu presencia y refugiarme en tus palabras. Anhelo conocerte cada día más. Anhelo un cambio de corazón. Anhelo un cambio de pensamiento y llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Adonai. Padre, todo aquello lo cual nos aqueja, todo pensamiento el cual nos puede estar, Señor, maltratando, todo aquello lo cual hemos permitido que entre a nuestra vida a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo aquello lo cual pudo haber entrado a mi vida aún desde mi juventud. Padre, yo rechazo todo aquello en mi vida. Dile: Padre, yo quiero rechazar todo esto en mi vida y solo quiero reencontrarme contigo. Quiero comenzar de cero, ser una nueva creación, ser llevado a la obediencia de tu Hijo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian tus palabras. Cuán hermosos son los pies de los que declaran: tu Rey vive. Que aún hubiéramos estado en nuestros pecados y delitos, que aún estando en nuestra condición de inmundicia, que aún estando en nuestra condición de pecado, que aún estando en nuestra condición de maldad, tú nos has redimido, nos has levantado, nos has restaurado. Y aún así nos ves sentados en regiones celestiales junto contigo. Aun cuando no lo merecíamos, fue que Cristo murió por nosotros. Aun cuando no lo merecíamos, tomaste la cruz que merecía, que solo merecía yo, amado Rey. Fuiste al madero, a ese lugar en donde merecía solo estar yo. Pero allí, Padre, me encontraste. Y solo queremos esta tarde, amado Rey, mirar a la cruz. Solo queremos esta tarde, Adonai, mirar a la cruz. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos secos vivir? Señor, tú lo sabes. Declara: Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre esos huesos y trae a la vida. De los cuatro vientos, Espíritu, redime esos huesos, mi Rey, que necesitan un cambio. Transforma, Señor, esos corazones que necesitan un cambio real. Que dejemos a un lado nuestras agendas. Que dejemos a un lado, Señor, nuestras situaciones, nuestros pensamientos, Padre de gloria. Y que entendamos que nuestra prioridad
es el tabernáculo, papá. Es nuestra comunión contigo. Es levantar nuevamente esta casa de oración. Que nuestra prioridad es levantar, Señor, nuestra casa. Yo quiero que allí donde estás solo ora, declara, proclama el nombre del Rey. No pares de hacerlo. No estamos viviendo tiempos para perder. El tiempo se acaba. La mies es mucha y los obreros pocos. Y el Padre te está levantando para formar parte de ese remanente al final de días. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios anhela tu corazón. El Señor nuestro Dios, que es uno, anhela que tú seas uno con Él. Y que te unas a esa unidad, a esa perfección del varón perfecto. Escucha, Israel, las palabras del amado. Escucha las palabras del Eterno. Y transforma a esta hora nuestro corazón, papá, de piedra en corazones de carne. Gracias, Adonai. Gracias. Gracias. Sigue orando.